Vamos a empezar entonces la exposición de la defensa de tesis, titulada Efecto de las redes sociales de investigación y de la gestión del conocimiento en la productividad investigadora. La agenda que vamos a tratar va a comenzar con una presentación del alcance y los propósitos de la tesis. Después vamos a hacer un breve repaso del marco teórico que empleamos en el estudio. Vamos a hablar sobre la metodología desarrollada. Después nos vamos a focalizar en los resultados de trabajo de campo y en su discusión y vamos a terminar con algunas conclusiones. En cuanto a la determinación del problema, medir la productividad de los investigadores se ha tornado un fenómeno de importancia en los últimos años mundialmente, pero especialmente en los países en desarrollo que aspiran a catalogar y cotejar el éxito de sus centros de investigación. Y existía poca evidencia sobre cómo influyen en la productividad investigadora las redes sociales que forman los investigadores y la gestión de conocimiento que aplican. Cuanto a la formulación del problema, fue cuáles son los efectos que tienen las redes sociales de investigación y la gestión del conocimiento en la productividad de los investigadores uruguayos categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores, en el SNI. El objetivo general del proyecto fue analizar las redes sociales de investigación de los investigadores objeto de estudio y categorizar las estrategias de gestión de conocimiento utilizadas a fin de determinar sus efectos en la productividad investigadora. Tuvimos en la tesis 5 objetivos específicos. El primero fue caracterizar el perfil investigador y la productividad de los investigadores categorizados en los niveles 2 y 3 del SNI. Después, identificar y analizar las redes sociales de colaboración que forman los investigadores para desarrollar sus investigaciones. Tercero, identificar y categorizar las estrategias de gestión del conocimiento utilizadas. Cuarto, determinar los efectos que producen las redes sociales de investigación en la productividad investigadora. Y por último, determinar los efectos que genera la gestión del conocimiento en la productividad investigadora. En cuanto al marco teórico del estudio, el mismo se embarcó en el contexto del Sistema Nacional de Investigadores, que funciona en la esfera de la ANI en Uruguay, cubre 6 áreas de conocimiento: ciencias naturales y exactas, ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales, humanidades e ingeniería y tecnología. Integra 3 categorías de investigadores: los activos, asociados y eméritos, y dentro de la categoría activos encontramos 4 niveles: el nivel de iniciación y los niveles 1, 2 y 3. El mapa conceptual del marco teórico que utilizamos se articuló en base a 3 grandes temas que fueron el análisis de redes sociales, la gestión del conocimiento y la productividad investigadora, todos ellos articulados, como decíamos, en el contexto del SNI. Sobre el análisis de redes sociales podemos decir que estudia las relaciones y flujos entre actores, tales como individuos, grupos o instituciones, así como otros entes procesadores de información o de conocimiento, y nos proporciona un análisis de tipo matemático y visual sobre entramados humanos complejos. En cuanto a los roles que podemos encontrar en una red organizacional, la doctora Karen Stephenson identifica 3 roles principales, que son los concentradores, que son aquellas personas socialmente conectadas al enésimo grado; los intermediarios, que sirven como eslabones o puentes importantes dentro de una organización; y los influenciadores, que están conectados a través de un gran número de enlaces indirectos. A estos 3 roles identificados por Stephenson incorporamos los enlaces que conectan los concentradores, intermediarios e influenciadores de la red, y los nodos desconectados que carecen de relación con otros actores. Sobre las métricas que se pueden aplicar a redes sociales, el poder en una red se puede medir a través de la noción de centralidad. Las métricas de centralidad más utilizadas son la centralidad de grado, que mide la cantidad de enlaces directos que un nodo tiene respecto a los demás nodos de la red; la de cercanía, que muestra qué tan próximo se encuentra un nodo respecto de los demás nodos de la red; y la de intermediación, que mide la cantidad de veces que un nodo se encuentra en el camino entre diferentes pares de nodos. También tenemos la métrica coeficiente de agrupamiento, que mide el nivel de agrupamiento de los nodos de una red. En cuanto a la gestión del conocimiento, podemos decir que es un mecanismo que comprende todo lo que tiene que ver con obtener la información apropiada de la manera cierta, para el individuo indicado, con el costo correcto, en el instante propicio, en el espacio adecuado, con el fin de realizar las acciones indicadas.
Podemos identificar dos tipos de conocimiento: el tácito, que es informal, difícil de expresar de forma sistematizada y de compartir por medios tradicionales, y el explícito, que puede ser codificado y almacenado en algún tipo de medio, pudiendo ser transmitido inmediatamente a otros. El conocimiento organizacional se crea mediante los vínculos que se dan entre estos dos tipos de conocimiento, tácitos y explícitos, y Nonaka y Takeuchi denominan a este vínculo entre las dos formas de conocimiento la espiral de conocimiento. El proceso de creación de conocimiento propuesto por Nonaka y Toyoma consiste de 4 etapas: la etapa de socialización, que convierte conocimiento nuevo de tipo tácito por medio de compartir experiencias. Luego tenemos la etapa de externalización, que articula conocimiento tácito transformándolo en explícito. La de combinación, que convierte conocimiento explícito en series más complejas de conocimiento explícito. Y la internalización, que incorpora conocimiento explícito como tácito. Acá podemos ver en el diagrama cómo las 4 etapas del modelo de Nonaka se articulan en función de la vinculación entre los conocimientos tácito y explícito. En cuanto a la productividad investigadora, el número de publicaciones en revistas académicas revisadas por pares y los libros académicos publicados generalmente definen la productividad investigadora. Y Hirsch, en el año 2005, propuso un solo número, el índice H, como una forma particularmente simple y útil de caracterizar la producción científica de los investigadores. Sobre la metodología que empleamos durante la tesis, el estudio siguió un enfoque mixto, con un diseño explicativo, con selección de participantes. El proyecto fue guiado mediante un mapa conceptual a priori, donde los métodos cuantitativos tomaron precedencia y fueron complementados con métodos cualitativos. Las fuentes de datos e instrumentos que utilizamos fueron la plataforma CBUI del Sistema Nacional de Investigadores, los perfiles públicos de los investigadores extraídos de Google Académico. A partir de estos perfiles públicos pudimos determinar las relaciones de coautoría que tenían los investigadores estudiados. A propósito, Milošević nos recuerda que la coautoría es una forma típica en la cual se mide la colaboración entre los investigadores y por tanto nos pareció adecuado tomarlo como forma de medir la colaboración entre los investigadores estudiados. También utilizamos sociogramas y métricas de análisis de redes sociales y se realizó un trabajo de campo en base a entrevistas a investigadores. Algunas limitaciones que presentaban las fuentes de datos que utilizamos: hay que confiar en lo declarado por cada persona, que es la que carga su información a título personal. La información podría estar incompleta. Podrían haber identificadores de personas que no son únicos o nombres de investigadores que se repitieran. Para la identificación de la muestra cuantitativa, trabajamos con los investigadores activos, niveles 2 y 3 del SNI, y con mayor productividad científica e impacto de acuerdo a su índice H. Tomando como base el ranking de científicos en instituciones de Uruguay, surgió que 72 de estos investigadores eran activos y niveles 2 y 3 del SNI. Luego incorporamos 3 investigadores pertenecientes a la comisión honoraria del SNI que no figuraban en este ranking por no tener creados sus perfiles en Google Académico, con lo que finalmente nuestra muestra total de investigadores estuvo representada por 75 personas. En esta investigación utilizamos 2 tipos de matrices: una rectangular de 75 filas correspondiente a los investigadores estudiados por 6.407 columnas, que fueron el total de investigadores que pudimos identificar que tenían relaciones de coautoría con los 75 investigadores objeto de estudio. Esto nos dio una matriz de 480.525 relaciones posibles. Y también trabajamos con una matriz cuadrada de 75 por 75, solo con los investigadores estudiados, obteniendo una matriz de 5.625 relaciones posibles. Acá podemos ver, por ejemplo, en la matriz de autores y coautores, donde el investigador 3 tiene una relación de coautoría con el coautor 7, o como en la matriz cuadrada, el investigador 5 tiene una relación de coautoría con el investigador 10. Los sociogramas representan un segundo nivel para realizar análisis en análisis de redes sociales. En ellos se pueden representar
de forma gráfica los vínculos entre los actores. Realizamos 6 sociogramas por nivel SNI, por institución, por departamento, por área, por sexo y por rol social. Para la identificación de la muestra cualitativa, a partir de los análisis que hicimos de centralidades de grado, intermediación y cercanía de la red de investigadores, elaboramos un sociograma por rol social. Acá podemos ver, por ejemplo, claramente un rol concentrador. Luego tenemos un rol intermediario que actúa como puente de toda esta subred. Son relaciones de poder dentro de la red. Tenemos los nodos desconectados que no tienen relación con ninguno de los otros nodos o actores de la red. Los enlaces que conectan el resto de los nodos. Y ahí tenemos entonces una forma de representar nuestra red social gráficamente. Para la identificación de la muestra cualitativa, tomamos 4 investigadores en cada uno de los roles de la red social, con lo cual la muestra final para entrevistas estuvo compuesta por 20 personas. El modelo de análisis que utilizamos para analizar la red social fue el propuesto por González Gálvez, que propone en 2 dimensiones sobre aspectos a estudiar de una red. La dimensión red, que tiene que ver con las conexiones que constituyen la red social del investigador, y la dimensión información, que consiste en la información que los investigadores obtienen a través de su red social. Para la codificación de entrevistas empleamos un total de 6 categorías a priorísticas y 17 subcategorías a priorísticas, y una vez realizado el análisis de las entrevistas surgieron 41 categorías emergentes, con lo cual el total de categorías analizadas en el estudio fue de 58 categorías. Pasamos entonces a ver los resultados del trabajo de campo y su discusión. Recordemos el primer objetivo que teníamos, que era la caracterización del perfil investigador y la productividad de los investigadores categorizados en los niveles 2 y 3 SNI. Los hallazgos indicaron que la falta de escala, la carencia de infraestructura, la ausencia de una estructura piramidal que permita generar un equipo sólido de trabajo a largo plazo en el cual delegar tareas, los presupuestos limitados y el tiempo disponible para dedicar a la investigación constituyen desventajas competitivas muy grandes a nivel internacional comparativamente con otros lugares donde se realiza ciencia y se investiga. Estos hallazgos son consistentes, por ejemplo, con lo de Hasselborn, que estudió las limitaciones que presentan los investigadores en contextos institucionales y coinciden en muchos puntos con los hallazgos de nuestro estudio. En nuestra muestra hay predominancia de representantes nivel 2 por sobre nivel 3 SNI. Esto podría ser consistente también con los propios requisitos de ingreso que plantea el SNI para acceder al nivel 3 de investigación. La universidad mayor es la universidad más representada. También esto es consistente con la propia distribución de la cantidad de investigadores en las instituciones uruguayas. Recordemos, según el anuario estadístico del MEC, que la universidad mayor tiene el 85% de la matrícula universitaria y el 63% de los docentes universitarios. Y hay una escasa representación de las mujeres. Esto podría tener que ver con lo que Cole y Zuckerman le mencionan como el rompecabezas de productividad, o Buchstein y Gandelman hablan del techo de cristal en la investigación en Uruguay, que tiene que ver con los problemas que enfrentan las mujeres en las profesiones de las ciencias. En cuanto al porcentaje de tiempo dedicado a tareas de investigación, los hallazgos indicaron que los investigadores utilizan en promedio un 50% de su tiempo a tareas de investigación, y este porcentaje de tiempo está alineado con algunas recomendaciones formuladas por algunos autores como Albert sobre la cantidad de tiempo que se debería dedicar a la investigación. En nuestra muestra apreciamos una mayor productividad promedio en los investigadores nivel 3, nos dio un índice H promedio de 27 y 3.745 cantidad de citas, o sea que tenemos mayor productividad a niveles 3 sobre los niveles 2, lo cual también es consistente con los propios requisitos de acceso al nivel 3 que plantea el SNI, que se basa principalmente en la productividad. La centralidad también es mayor en los niveles 3 respecto al nivel 2. Esto también podría deberse a que los investigadores niveles 3, al ser
se suponen más prestigiosos y tener más renombre que los investigadores 2, tienen más opciones para vincularse con otros colegas, tanto localmente como en el exterior, con lo cual eso genera mayor cantidad de vínculos y enlaces. La institución más productiva, curiosamente, fue una de las universidades privadas locales, la Universidad Privada 4. Estudios como el de Odone y Pereira dicen que las universidades privadas en Uruguay estarían en condiciones de duplicar las inversiones que realiza la Universidad Mayor. Esto podría hacer que las inversiones fueran destinadas a rubro investigación, y esto se debe a la flexibilidad con la que cuentan estas instituciones para disponer de sus recursos y a su propia naturaleza jurídica. En cuanto a la centralidad, las universidades privadas son en general las que tienen investigadores menos conectados. Esto podría deberse a problemas de escala, ya que hay pocos investigadores en cada una de las áreas de conocimiento, lo cual hace que se vinculen menos internamente y tal vez por restricciones presupuestarias puedan vincularse menos con investigadores del exterior. Encontramos diferencias de productividad entre departamentos y áreas. Los máximos de productividad se alinean con hallazgos como los de ERCUT respecto a un sistema de estrellas que produce una cantidad desmedida de investigación. En nuestra muestra, el investigador más productivo tenía un índice H de 89 puntos y el que le seguía tenía un índice H de 49, o sea, estamos hablando de 50 puntos de diferencia entre el primero y el segundo del ranking. La productividad por sexo, curiosamente, en nuestra muestra no presenta diferencias marcadas entre hombres y mujeres. Esto no se alinea con algunos estudios que indican que sí, los hombres son más productivos que las mujeres. En nuestra muestra esto no se ve así. Sin embargo, en la centralidad sí se ve diferencias relevantes entre ambos sexos a favor de los hombres. En cuanto al análisis de productividad por rol social, se refleja la importancia del rol concentrador como eje de la red social. El rol peor posicionado fue el influenciador. Esto podría deberse a que todos los influenciadores de nuestra red eran niveles 2, en cambio los niveles 3 están más repartidos entre los demás roles. Y en cuanto a la centralidad, quien lidera el ranking es el rol concentrador. Esto también es consistente con la propia definición de rol concentrador, que es el que tiene mayor centralidad de grado. En cuanto al objetivo de identificación y análisis de redes sociales de colaboración que forman los investigadores objeto de estudio para realizar sus investigaciones, el sociograma por rol social nos muestra la alta conectividad y carácter estratégico de los investigadores de algunas áreas e instituciones. Por ejemplo, encontramos que la mayoría de los concentradores y el total de intermediarios eran del área de Ciencias Naturales Exactas. El total de intermediarios eran de la Universidad Mayor y de la Facultad de Ciencias. Esto podría hacer que esas áreas tuvieran instituciones predominancia en cuanto a la influencia de nuestra red. También otro hallazgo interesante fue que el rol concentrador de la red tuvo 100% de representantes del sexo masculino, lo cual muestra las relaciones de poder también que hay en las redes de investigadores. El sociograma por nivel SNI reflejó un nivel de asociación que tiende a nuclear investigadores con el mismo nivel. Esto podemos verlo, por ejemplo, acá tenemos una subred de investigadores todos nivel 3, o acá todos investigadores nivel 2. Esto, hay autores como Ducharme que hacen una correlación entre el grado o el rango que tenga el investigador y su nivel de productividad, lo cual hace que investigadores de niveles similares tiendan a agruparse. También puede tener que ver con la homofilia de la cual nos habla Kadujin, que tiene que ver que la similitud engendra conexión. Entonces nosotros tendemos a vincularnos con individuos que son homófilos con nosotros. El sociograma por institución mostró una mayor asociación entre investigadores de una misma institución. Acá se ve, por ejemplo, cómo investigadores de la Universidad Mayor trabajan juntos, o acá, curiosamente, a pesar de su escasa representación, los investigadores de la Universidad 3 trabajan en conjunto unos con otros.
Esta mayor asociación entre investigadores de una misma institución también se apoya en el fenómeno de propincuidad, del cual nos habla Wang y Kadushin, que tiene que ver con que la proximidad espacial tiende a generar proximidad social. Los sociogramas por departamento y área también mostraron niveles de asociación mayor entre investigadores de un mismo departamento o área. Acá vemos investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, también podemos ver investigadores de la Facultad de Ingeniería trabajando juntos, o investigadores del área de Ciencias Sociales que generan una subred en este lado. Bueno, esto también podría deberse, como mencionaba, al fenómeno de propincuidad, y también Goodley nos habla de que en una misma facultad los investigadores tienen tendencia a colaborar unos con otros. El sociograma por sexo reveló que las mujeres, además de estar escasamente representadas, se vinculan poco entre ellas. En nuestra representación, solo la investigadora 24 y la 42 tenían una relación de colaboración. El resto de las mujeres se vinculaba exclusivamente con hombres. Al respecto, los hallazgos de Gupta también refuerzan el fenómeno de las dificultades que encuentran las mujeres en las profesiones de ciencias. Esto sumado a lo que ya mencionaba sobre el techo de cristal en investigación. En cuanto a la dimensión e información del mapa teórico, del marco teórico de González Gálvez, los atributos que analizamos a través de las entrevistas fueron efectividad, tipo de información, rendimiento, tipo de fuente, fiabilidad de la información, relevancia, suficiencia y actualización. Los hallazgos que encontramos fue la información que reciben los investigadores de sus colegas es efectiva, utilizan diversos tipos de información que obtienen de sus contactos, la información que reciben les brinda variados beneficios, usan para sus investigaciones diversas fuentes de información y distintos mecanismos para cerciorarse de la fiabilidad y credibilidad de las fuentes. En gran medida la información que reciben es relevante respecto a sus necesidades, el grado de suficiencia es adecuado y la información generalmente que reciben es vigente y actualizada. De esta forma podríamos concluir que se cumple en su totalidad con el marco teórico propuesto por González Gálvez y otros. En cuanto a las redes sociales con investigadores extranjeros, los hallazgos fue que la principal razón argumentada para desarrollar tareas de investigación con colegas extranjeros fue que en temas especializados o muy específicos hay escasa masa crítica en Uruguay y en algunas áreas muy específicas no hay gente que se dedique a esos temas, con lo cual hay que recurrir a los colegas extranjeros. A veces no hay una razón de ser para trabajar solo con colegas del exterior. De hecho, 45% de los entrevistados reconoció trabajar con colegas o estudiantes locales. Uno de los hallazgos interesantes que nos permitió construir esta tabla fue cuáles eran las barreras a las redes sociales de investigación que encontraban los investigadores estudiados. Pudimos identificar 14 barreras, las geográficas, económicas, de escala, culturales, de falta de recursos humanos, de tiempo disponible para investigar, políticas institucionales del propio sistema académico, de redes personales, de ego y celos, de idioma, de propiedad intelectual y de techo de cristal. En base a las menciones que recibimos de los entrevistados, elaboramos un ranking, que es el que está expuesto en pantalla. El ranking de barreras sea liderado por las barreras geográficas se alinea con hallazgos como el de Borgatti y Foster o el de Katz y Martin, que encontraron que la proximidad física parecería fomentar las colaboraciones, así como también, como mencioné anteriormente, debido a la propincuidad de la cual nos habla Wang. En cuanto a la segunda posición relacionada a las barreras económicas, Fairweather opina que la capacidad de obtener financiamiento a veces se usa como una marca de excelencia, tanto para individuos como instituciones, y por lo tanto puede servir como una medida de productividad. Pasamos entonces al objetivo de identificación y categorización de las estrategias de gestión del conocimiento utilizadas por los investigadores. Identificamos
retomando el modelo CESI de Nonaka, en la fase de socialización, 9 modalidades diferentes que realizan los investigadores para socializar. La más utilizada es la asistencia a congresos, seminarios, encuentros y talleres en los que participan. Y curiosamente, el 35% de los entrevistados nos señaló que lo más útil de un congreso no es lo que ocurre en los salones donde se expone, sino en los corredores o en las actividades de socialización y en los paseos que se organizan durante los mismos. En la identificación y categorización de las estrategias de gestión de conocimiento utilizadas por los investigadores estudiados, se identificaron entonces en el modelo CESI, en la fase de socialización, 9 modalidades diferentes de realizar la socialización. La más utilizada, como decíamos, es la asistencia a congresos, seminarios, encuentros y conferencias. Y como decíamos, un hallazgo curioso del estudio fue que los entrevistados consideraban que lo más interesante de un congreso no era lo que ocurría en los salones de conferencias, sino en las actividades de socialización que organizan y que aprovechan para hacer networking con los colegas. Bueno, la externalización que realizan los investigadores resulta esencial para su posicionamiento personal y la difusión de los trabajos. Se pudieron reconocer a través de los hallazgos de las entrevistas 21 formas de realizarla. Los artículos en revistas arbitradas fueron la principal modalidad que nos pusieron los investigadores. El 50% utilizan además conferencias, seminarios y congresos, y el 45% realizan charlas de divulgación o discursos para externalizar conocimientos. En cuanto a la fase de combinación del modelo CESI, se identificaron 9 modos de combinar los productos de trabajo de investigación con los de otros colegas, con un leve predominio de artículos como forma preferida de combinación. El 50% de los entrevistados nos manifestó trabajar con un formato de colaboración basado en roles, temas o secciones, y el 25% señaló la importancia de que una persona lidere el grupo de trabajo y haga que las cosas lleguen a destino. Por último, en la fase de internalización identificamos 14 maneras de internalizar conocimientos. El 50% de los entrevistados mencionó que la principal forma fue la asistencia a seminarios, charlas o presentaciones internas y estando al tanto de lo que publicaban los demás colegas. Y para lograr un adecuado nivel de internalización, consistente con hallazgos como el de Botterich, que nos señala la importancia de disponer de un muy buen clima organizacional, en instituciones donde se ha erosionado la autonomía y la autoestima de los investigadores, es muy difícil que se puedan generar grupos de investigación productivos. Bueno, también a partir de los testimonios recabados pudimos generar un ranking sobre facilitadores de gestión del conocimiento. Pudimos identificar 7 facilitadores de TICs, de redes personales, de voluntad de compartir, de necesidades de difusión, de acceso a información, institucionales y de ego personal. Y que las TICs ocupen el primer lugar del ranking no es sorprendente. Ya estudios de otros investigadores habían reconocido la importancia de la tecnología como mediador de los procesos de intercambio de conocimiento, especialmente las tecnologías online. Lo mismo ocurre en el caso del facilitador de redes personales, que estudios previos habían identificado como importantes las redes personales. A propósito, la doctora Stephenson habla de las redes de confianza y nos recuerda que la confianza es el medio y el conocimiento es el mensaje. Hicimos lo propio con las barreras de gestión del conocimiento, identificamos 18 barreras distintas a la gestión del conocimiento, institucionales, de tiempo disponible para investigar, de escala, geográficas, culturales, económicas, políticas, de ego y celos de los investigadores, del propio proceso de publicación, de falta de recursos humanos, del propio sistema académico, barreras a la colaboración, barreras internas del propio investigador, de propiedad intelectual, de redes personales, de idioma, del volumen de información y de techo de cristal. Las barreras institucionales posicionadas en primer lugar ya fueron encontradas en estudios previos, como el de Alija, Kohn o Bland, y en el caso de la barrera de tiempo disponible, algunos investigadores han encontrado que dedicar tiempo suficiente a la investigación se asocia con mayor productividad investigadora. Una recomendación obvia sería que los investigadores utilicen la mayor cantidad de su tiempo investigando
y hay estudios que han dicho que los que utilizan menos del 50% de su tiempo a la docencia son más productivos, pero bueno, esto llevaría a que hay que reestructurar las actividades internas para que se puedan dedicar a estas actividades sin distorsionar a las instituciones. En cuanto a la determinación de los efectos que producen las redes sociales de investigación en la productividad, realizamos varios análisis estadísticos. Primeramente hicimos un análisis de correlación lineal bivariada, correlacionando índice H con centralidad de grado. Obtuvimos correlaciones Pearson de 0.79, estadísticamente significativas, con lo cual pudimos confirmar que el índice H se encuentra relacionado con la centralidad de grado de los investigadores estudiados. Hicimos lo propio con correlación de número de citas y centralidad de grado, obteniendo correlaciones Pearson 0.77, también estadísticamente significativas, con lo cual también confirmamos que el número de citas se encuentra relacionado con la centralidad de grado de los investigadores. Para profundizar nuestro análisis, hicimos un análisis estadístico multivariado, tomando como variable dependiente índice H y como independientes centralidad, nivel SNI, institución, departamento, área y rol social y sexo también. Nos dio un R cuadrado ajustado de 0.64, lo que indicó un nivel de correlación bueno. Analizando la tabla de coeficientes, nos mostró que los únicos coeficientes significativos eran centralidad y nivel SNI, los demás coeficientes no fueron significativos. Así que de los análisis estadísticos realizados pudimos demostrar que el índice H, o sea, la productividad de los investigadores y el número de citas recibidas se encontraban relacionados con su centralidad de grado, o sea, con su conectividad. También pudimos demostrar a través de estos análisis que el índice H se encontraba relacionado con el nivel SNI al cual pertenecen. Esto es consistente, como mencioné anteriormente, con hallazgos como el de Ducharme, que relaciona el rango con la productividad investigadora. Para profundizar el análisis, introdujimos otra métrica de redes sociales, que fue el coeficiente de agrupamiento o clustering, para ver si solamente la centralidad de grado se relacionaba con el índice H y el número de citas, o si habían otras variables explicativas. Así que lo que hicimos fue tomar como variables dependientes en un análisis de regresión lineal simple el índice H, por un lado, contra el coeficiente de agrupamiento como variable independiente, y después el número de citas contra el coeficiente de agrupamiento. Esto nos dio un R cuadrado ajustado de 0.64 para el índice H y de 0.78 para el número de citas, o sea, niveles de correlación buenos. Y también hicimos lo propio con un análisis de regresión entre coeficiente de agrupamiento y centralidad de grado, obteniendo un R cuadrado ajustado de 0.82, o sea, logramos un nivel de correlación muy bueno en este caso. Por último, nos preguntamos si las redes sociales que forman los investigadores impactan en la productividad investigadora o es la productividad investigadora que genera mejores redes sociales. Para intentar profundizar en este análisis, lo que hicimos fue un desglose del análisis de regresión lineal por nivel SNI. Así que tomamos, por un lado, como variables dependientes el índice H de los investigadores niveles 2 y 3 y las correlacionamos contra la centralidad de grado, obteniendo R cuadrado ajustado de 0.19 para el nivel 2 y de 0.65 para el nivel 3, y lo propio hicimos con el número de citas, obteniendo 0.25 para el nivel 2 y 0.60 para el nivel 3. Esta diferencia que encontramos entre los niveles 2 y 3 podría explicarse, ya que los niveles más altos del SNI están asociados con mayores transferencias de fondos gubernamentales, más prestigio, reconocimiento y otras ventajas, y podría ser que los investigadores mejor rankeados en el SNI tuvieran más oportunidades de vincularse con otros investigadores, hacer más viajes con fines académicos, generar más proyectos, obtener más fondos, lo cual generaría una mayor productividad investigadora y una mayor cantidad de referencias a sus trabajos. Finalmente,
retomando el objetivo de determinación de los efectos que genera la gestión del conocimiento en la productividad investigadora, aplicamos el modelo CESI a los hallazgos de las entrevistas y en cada una de las etapas los hallazgos que obtuvimos fueron los siguientes. En la etapa de socialización, el 80% de los entrevistados manifestó a través de los testimonios que socializa, el 20% socializa poco y el 0% no socializa. En cuanto a la externalización, el 95% externaliza su conocimiento y el 5% poco. Tampoco encontramos ningún hallazgo de falta de externalización. Combina el 100% con otros colegas en la fase de combinación, todos los entrevistados. Y en la fase de internalización encontramos que sí internaliza un 50%, poco un 25% y que no internaliza conocimientos en base al conocimiento producido en sus instituciones un 25%. Evaluando estos resultados pudimos concluir que los investigadores entrevistados siguen mayormente el modelo CESI propuesto por NONACA para la creación y transferencia de conocimiento dentro de las instituciones. De las 4 formas de conversión del conocimiento, principalmente usan socialización, externalización y combinación, y la internalización no se produce totalmente en las universidades locales, probablemente debido a su tamaño y a la escasez de pares trabajando en las mismas líneas de investigación. También aplicamos para complementar el estudio el marco de Ermain sobre factores críticos de conocimiento y pudimos inferir a partir de la evidencia recogida de los testimonios de los entrevistados que los investigadores emplean una variedad de factores críticos de conocimiento, tanto fácticos como estratégicos y en diversos dominios. En resumen, y dadas las razones enumeradas precedentemente, podríamos deducir que la gestión del conocimiento parecería tener un efecto positivo en la productividad investigadora, ya que justamente nuestro grupo objeto de estudio fueron los investigadores más productivos de Uruguay. En cuanto a las conclusiones, y ya para ir terminando, los resultados obtenidos, los hallazgos de la investigación generaron nuevos elementos que permitirán a los investigadores y gestores de investigación entender mejor los factores que influyen en la productividad investigadora, de forma de mejorar sus estrategias y herramientas de investigación. Esta mejora finalmente esperamos que repercuta en un mejor ecosistema investigador, con el consiguiente beneficio para el sistema educativo nacional y la sociedad uruguaya en su conjunto. A partir de los hallazgos de nuestra investigación, investigaciones futuras podrían encarar el fenómeno de la productividad investigadora, considerando que presenta una complejidad y amplitud tal que ameritaría investigaciones de otros enfoques, como usar la influencia del perfil institucional, el liderazgo directivo, los presupuestos asignados a la investigación. En cuanto a las barreras que identificamos sobre redes sociales de investigación y gestión del conocimiento, se podrían llevar a cabo estudios complementarios que partan del diagnóstico que realizamos y apunten a proveer soluciones a los problemas detectados para eliminar o paliar estas barreras y lograr mejores redes investigadoras y prácticas de gestión del conocimiento de los investigadores. Esta investigación enfocó la gestión del conocimiento con una óptica individual propia de cada investigador, pero otras investigaciones podrían estudiar la gestión del conocimiento con una mirada de tipo institucional, por ejemplo, definiendo el nivel de madurez de la gestión del conocimiento en alguna institución en particular, o realizando estudios comparativos del nivel de madurez de la gestión del conocimiento en diversas instituciones o entornos. Finalmente, otra línea de investigación podría profundizar en la problemática de techo de cristal en investigación en Uruguay, ya tratada por Buchstein y Gandelman, como comentamos, el cual emergió también durante el trabajo de campo como uno de los temas que afecta la productividad investigadora de las mujeres en nuestro país y sobre el que sería útil comprender mejor sus causas, consecuencias y posibles soluciones al problema. Para terminar, repasar un poco las limitaciones que tuvo el estudio, el uso de otras fuentes diferentes a las que utilizamos de plataforma CBUI y perfiles públicos de Google Académico permitirían fortalecer el sistema. También recordar que el índice de Hirsch, el índice H, tiene la característica de ser ampliable, nunca reducible, por lo cual es probable que en el futuro los índices H de los investigadores estudiamos aumenten.
También considera que los científicos que no trabajan en las áreas principales de las disciplinas normalmente reciben un menor número de citas, lo que puede reducir su índice H, y que autores que logran un índice H elevado por medio de publicaciones con una gran de coautores pueden haber recibido un trato muy amable en su índice H. Bueno, para terminar la parte de agradecimientos, este proyecto de tesis y de doctorado son proyectos sumamente ambiciosos, de largo aliento, de muchos años. En mi caso, 4 años y medio de trabajo duro e intenso. Y es muy difícil llegar a este punto donde estoy hoy si no es con la ayuda de mucha gente. Así que, primeramente, quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi mamá y a mi esposa, pilares fundamentales de mi vida y soporte incondicional para haber podido concretar este proyecto en tiempo y forma, a pesar de las vicisitudes y pérdidas que sufrimos durante el proceso de desarrollo de la tesis. A las autoridades de la Universidad Ort, especialmente al ingeniero Mario Fernández y al doctor Gastón Labadí, por su apoyo para que se concretara este proyecto. A los docentes, autoridades y personal del Instituto de Educación, especialmente a la doctora Denise Bayán y al doctor Eduardo Rodríguez Zidane, por su permanente apoyo, retroalimentación precisa y consejos que facilitaron nuestros avances en el trabajo. A mi tutor, el doctor Carlos Marcelo García, de la Universidad de Sevilla, que nos está acompañando virtualmente, por su mirada crítica y recomendaciones para la mejora de esta tesis. También a los lectores de la versión inicial del manuscrito por sus valiosas contribuciones. A mis compañeros de cohorte por los momentos compartidos y el aliento constante. Y también especialmente a los 20 prestigiosos científicos uruguayos de variadas instituciones y áreas de conocimiento que participaron de las entrevistas y brindaron generosamente su tiempo y conocimientos para que se pudiera llevar a cabo un muy interesante y rico trabajo de campo. Bueno, y antes de terminar, quiero hacer una dedicatoria especial a 2 personas que hoy no están con nosotros físicamente, pero están de alguna manera acompañándome siempre y guiándome, mi abuela Pura y mi papá Héctor, que falleció el año pasado, y bueno, fue otro de los obstáculos muy importantes con los que me encontré en pleno trabajo de elaboración de la tesis y bueno, pudimos salir adelante como se pudo. Así que esto también va dedicado para vos, viejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy detenida y muy detallada tu exposición. Y quiero saludar al doctor Carlos Marcelo García, que está presente en España en este momento. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Saludos, Eduardo, y saludos a todos los presentes. Se escucha perfecto, Carlos. Te vamos entonces a invitar a realizar algunos breves comentarios acerca del proceso de aprendizaje de Marcelo y de los méritos de la tesis doctoral. Tienes aproximadamente entre 5 y 9 minutos. Te escuchamos. Bueno, son menos porque ya Marcelo ha consumido bastante, ¿no? No, seré breve porque aquí el protagonista es Marcelo, que aunque la tarea del tutor ya saben ustedes que es el de ir a la distancia, pero orientando y dando sentido a un trabajo, al final el protagonista para lo bueno es Marcelo, para lo malo pues seguramente este que les habla. Bueno, lo primero que quería es felicitar a la ORT, a la Universidad ORT y a su programa de doctorado por tener un nuevo doctor. Está claro que los doctorados se miden en función de la eficacia del número de doctores y este doctorado en el cual pues participo gustosamente y del cual me siento muy orgulloso, ya va sumando un número considerable de doctoras y doctores. Felicitar también a Marcelo por haber llegado ya a este punto, que él piensa que es el final, está engañado.
está confundido porque no es el final, es el principio. Esa es la buena, mala noticia. Yo creo que esta es una tesis interesante porque los investigadores normalmente investigamos, sobre todo bueno, en educación, también en otras áreas del conocimiento. Investigamos a docentes del sistema educativo no universitario, investigamos a docentes universitarios, investigamos a los aprendizajes de los estudiantes, pero rara vez nos planteamos a investigar cómo investigamos. Y la originalidad de esta tesis es esa precisamente, el plantear a los investigadores como su objeto de estudio. Pero no solamente a los investigadores desde el punto de vista de quiénes son, qué hacen, cuál es su trayectoria, sino cómo generan y producen conocimiento. Yo creo que esta es una tesis, independientemente de todo el aparataje estadístico, y tanto cuantitativo como cualitativo que ustedes han visto, y que se habrán dado cuenta que el manejo y la capacidad de gestionar datos que Marcelo ha demostrado, pues es apabullante, con esas matrices que son, a mí cuando me las mandaba me parecían mareantes. Bueno, pues después de todo ello llegan unas conclusiones que nos permiten alumbrar el futuro. Yo creo que una tesis es buena en la medida en que abre nuevas vías de investigación, en la medida que plantea preguntas que otros investigadores deben de tomar el testigo. Creo que esta es una línea muy interesante de continuar, que no se debería quedar exclusivamente en el trabajo de Marcelo, aun cuando él posteriormente siga, porque nos da pistas de cómo se produce el conocimiento. La universidad está comprometida con la producción del conocimiento, también con la transferencia del conocimiento, y estas son las preguntas que Marcelo se ha planteado. ¿Cómo se construye conocimiento? ¿Cómo se construye conocimiento de manera conectada? ¿En qué medida la conexión entre los investigadores genera mayor impacto, mayor índice H, que es uno de los índices con los que medimos el impacto de la investigación? Seguramente a futuro ya no solamente tengamos que medir el índice H, sino también el índice T, es decir, el índice de transferencia del conocimiento, que seguramente sea algo que en el futuro habrá que trabajar. Bueno, yo no sigo más porque ya Eduardo me ha dicho que son 5 minutos. Ya saben que ustedes que los profesores de universidad, si nos dan un micrófono y tengo aquí uno delante, pues podemos estar hablando sin parar. Quiero felicitar a Marcelo por su constancia, por la capacidad que ha tenido de ser muy autónomo, pero por otra parte estar abierto a las sugerencias que se le ha ido haciendo a lo largo del proceso, no solo en mi caso, sino también en el caso de los demás tutores del programa. Así que enhorabuena y quedo, pues como igual que Marcelo, a la disposición y al aprovechar este espacio de aprendizaje que es la lectura de una tesis doctoral. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la capacidad de síntesis demostrada y por haber respetado estrictamente el tiempo. Invitamos a la doctora Cecilia Rosell, como miembro externo del tribunal, a realizar sus comentarios, reflexiones, eventualmente preguntas. Bueno, felicitaciones, Marcelo, por estar en esta instancia, terminando una tesis doctoral. Cuando ibas describiendo tu proceso, me iba acordando de mi propio proceso y qué largos que son. Así que felicitaciones, gracias por la invitación, por estar en este tribunal. Quiero aclarar que soy socióloga y no soy especialista, pese a que he tenido alguna trayectoria hace mucho, no estoy trabajando actualmente en temas de educación, de manera que mis comentarios seguramente se complementen en parte con los que van a ser planteados después, porque son desde una perspectiva quizá algo diferente. Bueno, lo primero, además de felicitarte por estar acá, te quiero felicitar por la calidad del trabajo que tuve el gusto de leer, y también por la presentación que acabas de hacer. Me parece que es un trabajo que realmente se mete en un tema que en Uruguay está todavía poco explorado, me parece muy pertinente, me parece que tomaste muchos riesgos porque abriste
digamos, la posibilidad a un manejo empírico que muchas tesis no hacen, y eso me parece muy valioso, y además creo que la tesis hace una contribución que me parece muy relevante para el medio, no solamente para el Uruguay, también para conocer un poco más sobre cómo se investiga en ámbitos donde no se está produciendo sobre esto todavía con fuerza. De manera que, nada, la verdad, un placer. Voy a hacer algunos comentarios. A ver, yo creo que esta tesis tiene potencial de ser publicada, seguramente no como, digamos, seguramente hay varios papers, digamos, varios artículos para sacar de acá. Eso es lo que a mí me generó cuando la fui leyendo, se me fueron ocurriendo puntas para tirar, como algunas ya las mencionaste, y también productos concretos que me parece que pueden enriquecer mucho la discusión sobre cómo se hace investigación en el sur. Entonces, los comentarios que te voy a hacer, bueno, parten de la base de todas estas cosas que ya te dije y tratan de aportar a ese último proceso final que ojalá tengas ganas de hacer después que hayas festejado y todo lo demás, ¿sí? El primer punto que me parece interesante y que es mucho más fácil retomar cuando uno hace un artículo que cuando hace una tesis que tiene tantas partes, ¿no? como es tu caso, es el de poner de manera más firme y más aislada, más contundente, cuál es el puzzle central, digamos, cuál es el argumento, qué es lo que realmente esta tesis aporta en términos del conocimiento que ya existe en el Uruguay, dónde está como tu teoría, ¿no? Hay un punto que a mí me costó, capaz que por mi propia modalidad y disciplinar, que es que me costó a veces juzgar algunos de los resultados, porque si bien hay un marco teórico muy extenso y con una revisión bibliográfica muy exhaustiva, me costó entender cuáles eran tus hipótesis, digamos, cuáles eran tus predicciones, tus expectativas, ¿no? Digamos, hay algunos hallazgos que nosotros vemos que por ejemplo, algunos vinculados con los temas de género, que yo más o menos sospechaba, suponía que podían ser así, que son consistentes con los que otra literatura muestra a nivel internacional, pero que los voy encontrando a medida que avanza la tesis, digamos, ¿no? O sea, como que las sospechas de antemano no siempre están para mí del todo delineadas. Yo creo que eso es una cosa que puede ayudar en un planteo de algunos de los artículos que me imagino. Yo pienso que acá lo que pasa es esto, ¿sí? O sea, en realidad este hallazgo, consistente con lo que plantea Gandelman, en realidad es un tema que se ha planteado en Uruguay, se conversa, pero no está suficientemente evidenciado. Y tu tesis lo evidencia, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos previos, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Para mí eso levanta, digamos, jerarquiza aún más tus resultados. Podrías jerarquizar aún más los resultados. En relación al método, me parece que es muy interesante este uso de métodos mixtos que haces y este uso original de los datos administrativos, que es lo que en realidad son, ¿no? Los registros del CBUI, para el trabajo, para mostrar los resultados, y también el uso de la evidencia cualitativa. A mí, una cosa que me parece, capaz que porque me he ido con los años pasando de cuantitativista a cualitativista, una cosa que me parece, una sugerencia que me parece que está bueno considerar, es que el uso de tus datos cualitativos, yo no vi tus entrevistas, pero creo que la manera en la que las procesás seguramente te constriñe, te hace perder cierta riqueza que seguramente surgió en lo que los entrevistados te fueron diciendo. Digamos, ¿es cualitativo? ¿Son 20 casos? No importa si son el 20% o el 40%, porque eso igual no es representativo, ¿correcto? Lo importante de las encuestas, de las entrevistas cualitativas es cómo me formula esta persona que siempre pone el techo de cristal, ¿no? Que es una, que siempre aparece, ¿no? Que claramente es la misma, ¿no? Digo, supongo yo, ¿no? Ahí debe haber yo quisiera ver las frases de eso, ¿sí? Que no es que no estén puestas, digamos, ¿no? Porque aparecen en la tesis de distinta modalidad,
Pero me parece que en realidad como estás como muy enfocado en la presentación como más estructurada de información que, por definición, para mí, la gracia es que aparezca cómo me lo formula esta persona, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de las barreras burocráticas, ¿de qué están hablando? De que hay unidades de proyectos en las universidades que les complican la vida, que tienen que pagar overhead, que tienen que... O sea, yo quiero saber, digamos, ese elemento. Y ese material lo tenés, digamos, porque está dentro de son tus conversaciones, digamos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser interesante traer eso, digamos, y que yo haría un artículo solo cualitativo, solo con lo que esta gente está diciendo sobre cómo es hacer investigación a ese nivel en el Uruguay hoy, ¿no? El tercer punto tiene que ver con la relación causal que de alguna manera aparece en la tesis, vinculada con los efectos de las redes sobre la productividad y con esta evaluación que tú también haces en la presentación respecto a, bueno, cuánto es que las redes generan productividad y cuánto es que la productividad genera redes, digamos, ¿no? En realidad, aislar ese efecto es algo que, digamos, para aislar ese efecto se necesita otro tipo de diseño, ¿sí? Hoy lo que se ve en la tesis es una altísima correlación entre estos fenómenos, y yo creo que eso en sí mismo ya es un hallazgo relevante, ¿sí? Muy relevante, que, digamos, que me parece que no necesita, se sostiene por sí mismo, no necesita plantearse en términos de efectos, ¿sí? Y que, por el contrario, plantearlo en términos de efectos debilita un poco tu argumento, ¿sí? Porque hay un problema de validez interna muy claro, que es qué otras cosas, primero, qué viene antes y qué viene después, y seguramente lo que hay es que son cosas que van, ¿no? Es una cadena causal que va sumando partes. Primero el tipo, ¿no? O la persona primero publicó algo, después alguien lo conoció, ahí contactó, después publicó otra cosa porque conectó con... Seguramente es una complejidad, hay una complejidad causal que está bien no captar, digamos, no pasa nada. El problema es cuando ese problema de endogeneidad aparece en los datos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que en realidad yo casi que ni hablaría de efectos, no me preocuparía por eso, ¿da? Solo con mostrar que estas dos cosas están vinculadas y que la gente que produce a la vez tiene todas estas características, eso en sí mismo a mí ya me parece un resultado potente que te libera, digamos, de, por ejemplo, tener que decir, bueno, ¿qué otras cosas pueden estar explicando que la gente produzca mucho? Que no tengan que ver con las redes o que, ¿no? Y que son difíciles de controlar, no es imposible, pero es difícil de controlar en un diseño metodológico como el que tiene tu tesis. Finalmente, en relación a los resultados, a mí me pasó un poco lo que a Carlos Marcelo en términos de las matrices y los datos, un poco como que me invadió un poco al principio, ¿no? Como que se me vino encima. Hay que decir que como después hice una nueva lectura, eso me permitió, y la presentación que hoy hiciste, obviamente volver a entrar, seleccionar, digamos, ¿no? Yo creo que con miras a una publicación, quizás la recomendación más importante para mí es la de elegir, ¿no? Uno siempre quiere, a mí siempre me pasa, ¿no? Una vez que escribo algo, no me quiero deshacer de ello, ¿no? Y una vez que generé un dato, siento que necesito poner todo ahí, ¿no? Y está bien porque esto es una tesis y está bien que uno lo haga en esta instancia, ¿no? Pero en un proceso de publicación puede ser interesante elegir los 2 o 3 piezas de evidencia y armar el argumento en torno a eso, ¿no? En uno de los varios papers que seguramente puedas hacer, digamos, a partir de esta tesis, ¿no? O sea, es realmente muchísima información y por más que le puse muchísima voluntad, hay una parte que se me escapa, ¿sí? Se me escapó porque es demasiado, ¿no? Entonces voy para atrás, para adelante, vuelvo, ¿no? Cosas que pasan cuando uno escribe, ¿no? Y cuando uno lee también. Bien, simplemente para finalizar tengo 2 preguntas. La primera, bueno, en realidad me ganaste de mano porque algunos de los temas que se me ocurrieron, ya medio que los adelantaste en la presentación, pero quiero hacerte una pregunta vinculada sobre tu visión respecto a... Tú mostrabas en las redes cómo los investigadores trabajan con personas de su misma disciplina, generalmente su misma institución, etc. Me gustaría que me dieras tu impresión sobre cómo está funcionando la interdisciplinariedad, digamos, si las redes
interdisciplinarias existen, deberían haberse reflejado de alguna manera en este trabajo que tú hiciste. Y eso no parece ser así, entonces me gustaría también tener como tu visión sobre qué es lo que está pasando, por qué no es así, no se promueve, etc. En términos más como de investigación. Y en términos de políticas, en una de las últimas diapositivas planteas, bueno, hay un conjunto de cosas de herramientas y de acciones que se pueden tomar para mejorar. Si tuvieras que decir 3 recomendaciones concretas para personas que están gestionando los sistemas de investigación en las universidades o a nivel de la ANI, por ejemplo, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, nada más, disculpas por el tiempo y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Cecilia. Invitamos al doctor Juan Pablo Zorrilla a que realice sus comentarios y eventualmente sus preguntas y reflexiones. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Primeramente, igual que mi compañera, la doctora Cecilia Rosell, primeramente felicitar a Marcelo por su trabajo. La verdad que es una tesis bastante amplia, a lo mejor fue bastante ambiciosa. También coincido con la doctora Cecilia de que es una tesis que no es fácil de leer, la tuvimos que leer varias veces. No era corta, entonces complicaba el tema. A mí es lo que más me ha gustado de la presentación, que en la presentación ha sabido sintetizar un trabajo de más de 300 páginas bastante bien. O sea, es claro, es conciso, los resultados, me gustó mucho, porque una de las preguntas que le hubiera dicho, bueno, tus hipótesis, tus objetivos específicos, ¿qué relación tiene con la evidencia empírica? Bueno, durante la presentación, pues ya me quitó esa pregunta, porque cada vez que presentaba algo decía, se encontró en la literatura tal relación, si era positiva o negativa, y bueno. Yo para no tardar mucho, más que nada son como 3 puntos que tengo que comentar, que va con la pregunta. Yo empezaría primero como por algo que me llamó mucho la atención y que también lo tocó la doctora Cecilia, el tema de la relación de las redes sociales que forman los investigadores, cómo impactan en la productividad investigadora o es la productividad investigadora la que impacta las redes sociales. Esto está súper interesante porque, claro, como dicen, en este primer trabajo en tu tesis has hecho, bueno, una búsqueda de la correlación. Pero hoy en día en la investigación lo que más nos interesa, o sea, lo que viene como en el futuro, es medir realmente el impacto. Entonces creo que esta pregunta de investigación, pues ya de ahí te da pauta para seguir. Yo te recomendaría hacer una evaluación de impacto partiendo de esta pregunta. Creo que es un punto súper interesante, lo cual me lleva, y ahora sí, a una pregunta de tu tesis doctoral. Suponiendo que, bueno, tú has hecho toda una investigación relacionada a Uruguay, al Sistema Nacional de Investigadores, y entonces yo te diría, ¿qué recomendaciones de política pública le harías tú a la ANI? Supongamos que la ANI te contrata como consultor o asesor y te dice, muy bien, Marcelo, tu trabajo nos ha encantado. ¿Qué recomendaciones nos darías para realmente, en base a lo que tú descubriste, la evidencia que aportas para Uruguay, para mejorar el sistema de incentivos o el Sistema Nacional de Investigadores? Esa es una pregunta. Y luego la otra, claro, así como mencionaba lo de la tesis, de que bueno, ha sido bastante trabajo, yo veía lo de las redes sociales y digo, bueno, está muy bien, ¿no? Claro, a mí soy economista y la parte que más me interesa es la parte metodológica, la parte de los números. Entonces veo que para toda la información que había en la tesis, que aparte se mandaba a los anexos, y yo decía, bueno, yo soy de ponerlo en la tesis porque es un trabajo muy fuerte y es importante, tiene que estar en la tesis. Y entonces, bueno, he visto que aquí hemos visto muy poquito de eso. O sea, se ha evitado un poquito esa parte cuantitativa. Y entonces, bueno, yo más que nada, en los tribunales de tesis, que tú mismo seas autocrítico, ya como investigador en esta nueva etapa, y entonces tú mismo me digas
las limitaciones metodológicas, o sea, pero hablemos de la matemática, la estadística, que te enfrentaste con esta tesis, el aprendizaje, y si continuaras con esta línea de investigación, ¿qué ideas tienes tú para trabajar sobre ellas y mejorarlas? Porque, como bien decía el doctor Marcelo, no termina aquí. Esto es simplemente ya el inicio de una nueva etapa de investigador y bueno, de estas cosas son realmente las que aprendemos en un tribunal. Yo fuera de eso, bueno, felicitarte y bueno, espero al ratito tus respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, y finalmente me toca realizar algunos comentarios, Marcelo, sobre un largo proceso de formación que no soy ajeno y que fui testigo, digamos, de cómo fuiste etapa por etapa avanzando, progresando y desarrollando capacidades investigativas. Coincido con el tribunal que fue un producto de alta complejidad, tu tesis, en el sentido de que incorpora un marco teórico muy amplio, muy cargado de teoría, y que trata de vincular y articular dos elementos con un tercero, que es el fenómeno de estudio, que en principio es un desafío importante, ¿no? Los dos elementos que tú seleccionaste fue tomar por un lado las redes sociales, tomar por otro lado la gestión del conocimiento y por último el fenómeno de estudio, o el objeto de estudio sería la productividad investigadora. Articular estos tres componentes hace un combo bastante difícil, tú lo resolviste bastante bien. Yo creo que era suficiente con articular uno con otro, pero dada tu formación en gestión del conocimiento, se notó tu interés de integrar el campo de la gestión del conocimiento a la explicación del objeto de estudio, que es, en definitiva, preguntarse de qué depende la productividad de los investigadores del SNI del Uruguay. Esa pregunta ya de por sí es una pregunta muy valiosa porque no tenemos antecedentes en el país acerca de ese punto y, por lo tanto, tu tesis es una contribución muy relevante y pasa a ser una de las referencias a tener en cuenta en este campo, ¿verdad?, de investigación. Como bien decía Carlos Marcelo, estamos muy acostumbrados a que nuestro objeto de estudio sean los docentes y no los investigadores. Entonces, colocar a los investigadores como población, objeto de estudio, ya es un recorte de investigación muy relevante que realza tu tesis, ¿no? Yo quisiera también destacar la utilidad de la incorporación de ciertas herramientas metodológicas, como el análisis de las redes sociales, y hacer énfasis en esto de que el conocimiento es producto de interacciones sociales. De alguna manera recordar lo que decía ya Max Weber hace tiempo, ¿verdad? ¿No? Es decir, la interacción social explica lo que somos en sociedad. Es decir, no podemos explicar la generación de conocimiento científico a partir de la práctica individual de un investigador. Y está en el centro de tu tesis incorporar como factor explicativo las redes sociales, la interacción social, el conectivismo de Siemens, que yo creo que ese enfoque contribuye y mucho a explicar la pregunta inicial, ¿no? De qué depende la productividad de los científicos uruguayos de la muestra en esta tesis, ¿verdad?, que son 75. Quiero ser cuidadoso para no generalizar. Creo que otro elemento muy interesante es haber incluido la temática de lo que se cita como rompecabezas de la productividad o techo de cristal, que aparece como lateralmente en determinado momento de la tesis y luego se transforma en un hallazgo muy relevante. Es seguramente el segundo o tercer antecedente de investigación sobre este tema en Uruguay, siguiendo la línea de Galdelman. Y aporta tal vez una mirada distinta a la revisión de literatura internacional respecto al tema. Sobre eso voy a hacer alguna breve pregunta al final, pero antes de llegar a plantearte esa pregunta sobre el rompecabezas o la temática del techo de cristal, quisiera comentar
Otro elemento positivo que es la apuesta al diseño mixto, es decir, a este desafío que no es fácil integrar lo cuantitativo con lo cualitativo en pesos que sean relativamente similares. Si bien lo cuantitativo tiene una impronta grande, digamos, en el trabajo, pero 20 entrevistas en profundidad implica un esfuerzo muy importante que hiciste en tu tesis, que también es, como decía Cecilia, ya en sí mismo un capital de evidencias, que en sí mismo es un insumo para un artículo, o sea, analizar en profundidad las respuestas de los 20 investigadores seleccionados en tu tesis. Respecto a esto, creo que me quedé con ganas de que tu análisis incorporara también un formato no tan tradicional en el análisis de entrevista. Creo que el análisis de contabilidad de frecuencias de palabras basado en frecuencias de respuesta, ¿verdad? Tanto porcentaje dijo que una barrera es esta y tanto porcentaje dijo una barrera es otra, como decía Cecilia, le desluce, digamos, lo que se podría haber hecho tal vez con otro tipo de metodología, incorporando software de repente, articulando categorías y subcategorías y introduciendo tecnología para hacer representaciones visuales un poco más complejas que las tablas descriptivas. Este es un comentario a tener en cuenta. Hay varias bibliotecas en torno a cómo se presentan los datos. Simplemente que, dado tu habilidad para el desarrollo de herramientas informáticas, tal vez en ese artículo, para trabajar solo con entrevistas, puedas aplicar un software específico, como Atlas-T u otros tantos que existen, ¿verdad? También en la lectura de la tesis hay algunos pasajes que son más crípticos que otros. Coincido con el tribunal que hay algunas zonas, por ejemplo, el apartado referido a los predictores de la productividad investigadora está estructurado de una forma muy lineal y poco reflexiva. Tal vez ahí se podría haber dinamizado un poco más, dialogando de forma más dinámica con los autores, y no haciendo una presentación variable por variable, que fue lo que hiciste, variable sexo, variable rango, variable institución, etcétera, etcétera. Me hubiera gustado leer un poquito más, no tanto para mí, tal vez pensando en el lector internacional, y podría ir a ese eventual artículo, es mi sugerencia, algunos aspectos de gobernanza de la ANI, que no aparecen, es decir, no escribir la historia de la ANI, pero sí incorporar algunos elementos de gobernanza, porque tiene que ver con las decisiones de política referidas a la formación de científicos, ¿verdad? Entonces, cómo está organizada, estructurada, cómo son las convocatorias al respecto, etc. Mis preguntas tienen que ver con el tema del techo de cristal. Una de ellas es sobre ese sorprendente hallazgo que mujeres y hombres en Uruguay, científicos de tu muestra, digamos, de los 75 casos, tienen el mismo nivel de productividad investigadora, ¿verdad? Eso no condice con los hallazgos internacionales. Entonces, mi pregunta es si eso se debe a una particularidad del hacer ciencia en Uruguay, o puede haber ahí algún error vinculado al sesgo de la muestra. ¿Ah? Sesgo en el sentido que aquí trabajaste con una población cautiva, es decir, contabilizaste los 75 casos y identificaste que habían el 14% eran mujeres, ¿no? Más o menos, 14,7. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, que tengo que elegirla, porque tenía varias, pero voy a optar por la que está vinculada con lo primero que yo señalaba al inicio. Si tú tuvieras que identificar qué elementos pesan más sobre la productividad de la investigación, si los vinculados a redes sociales o los vinculados a gestión del conocimiento, que tienen metodologías distintas, entonces eso tendrás que contemplarlo en la respuesta, ¿cuál sería tu reflexión al respecto y por qué pesa más? ¿Sería como un grupo de variables que están asociadas a la producción contra otro grupo de variables?
Por último, reitero que es un muy buen trabajo de investigación y que hay muchas pistas para reflexionar en torno a la formación científica en Uruguay, qué hacen los investigadores, cómo se agrupan, cómo se concentran los investigadores. Hay pequeños hallazgos dispersos por ahí que habría que agruparlos y potenciarlos en un artículo. Eso de los concentradores está muy bueno, me parece un gran hallazgo. El hecho de que las mujeres no coordinan con otras mujeres, no sé si coordinan ese término, pero no establecen lazos con otras mujeres, prefieren trabajar con hombres y no con mujeres, es otro hallazgo interesantísimo que está planteado, así que hay mucha pista y hallazgo y evidencia interesante como para potenciar en artículos específicos para divulgar. Así que nada más. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y los aportes, que sin duda este es el comienzo de un camino largo que espero recorrer. Uno también aprende durante el proceso de trabajo del doctorado a ser investigador, ¿sí? En mi caso particular aprendí doblemente porque tuve la oportunidad muy interesante de entrevistar a investigadores muy prestigiosos de Uruguay, lo cual me dio a su vez de mi propia experiencia una mirada más íntima sobre el trabajo que hacen los investigadores y cómo encarar proyectos de investigación, así que espero que eso lo pueda aplicar en el futuro. Contar un poquito, primero respondiendo una de las preguntas que me hacía Zorrilla sobre las limitaciones metodológicas sobre aspectos matemáticos o que hiciera una especie de autocrítica sobre cómo se encaró el proceso de desarrollo de la tesis. Bueno, tengo que confesar que al principio la idea era hacer una tesis cualitativa. Yo había tenido experiencia previa en alguna investigación que hice en mi tesis de maestría en educación sobre cómo desarrollar un trabajo de campo, cómo hacer la investigación de tipo cualitativa. No había profundizado nunca en aspectos cuanti, también por formación profesional tampoco tenía una base matemática sólida como para poder meterme en temas complejos de análisis estadístico, lo cual para arrancar fue un gran desafío poder estar en condiciones de elaborar un estudio cuantitativo y poder presentarlo y plasmarlo en una tesis de doctorado. En cuanto a la génesis del proyecto, mi tutor en su momento sugirió como un tema interesante de estudio la gestión del conocimiento, entonces arrancamos inicialmente con el objetivo de desarrollar esa línea de investigación. Coincido con Eduardo que son dos temas que pueden haber sido tratados perfectamente como dos tesis en paralelo. Yo los traté de vincular porque me parecían los dos interesantes como para dejar alguno de ellos afuera. Y bueno, cuando empecé a leer bibliografía sobre el estado del arte de gestión del conocimiento, me empecé a dar cuenta de que el conocimiento se gestiona como una red. Entonces no podíamos escaparnos de lo que eran las redes sociales al hablar de conocimiento. Y ahí surgió de cómo analizar las redes sociales, y para analizar las redes sociales había que hacer análisis de tipo cuantitativo. Y ahí fue donde empecé a autoconvencerme y después también contar con el apoyo de mis asesores para poder ir por esa línea de enfoque metodológico mixto, que fue un gran desafío en lo personal, poder estar a la altura como para poder desarrollar el trabajo y obtener hallazgos interesantes. Así que, volviendo a la pregunta que me hacía Zorrilla sobre las limitaciones metodológicas, bueno, tuvieron que ver con un proceso de aprendizaje que fui superando. También en estos casos uno tiene muchos estudios autodirigidos, con lo cual hay que ir superando esos obstáculos muchas veces solo o con poca ayuda, porque eran temas muy específicos. En análisis de redes sociales no hay mucha gente que trabaje en Uruguay.
Así que bueno, hubo que estudiar mucho por cuenta propia, o sea que yo creo que las limitaciones metodológicas las superé en base a lo que fui estudiando y aprendiendo y tratando de compaginar estos dos grandes mundos en los que me metí y que tenía que encontrarle de alguna manera su trasfondo común. Respecto a las particularidades de la ciencia en Uruguay, que me preguntaba Eduardo, o si este hecho de la productividad de las mujeres, si era un error de muestreo o era un hallazgo de la ciencia en Uruguay. Yo creo que la problemática del techo de cristal, si bien Gandelman y Wolkenstein lo estudian aquí en Uruguay, también en base a los testimonios recogidos de los entrevistados, no solo, curiosamente, una de las cosas interesantes, los que me hablaron más del techo de cristal en investigación no fueron las mujeres que entrevisté, que fueron 7, sino los hombres que entrevisté. De hecho, uno cuando lo cuento como una anécdota porque me pareció muy interesante, tenía un guión, entrevista semi-estructurada, y bueno, iba haciendo las preguntas del guión, y le digo, bueno, ¿algo más para agregar? Le pregunté a un investigador muy prestigioso del área de ciencias, y me dijo, sí, no quiero dejar de resaltar el tema de las mujeres. Y me contó anécdotas de colegas mujeres, él era grado 5, dice, fíjate que tengo una colega que trabaja conmigo y a lo máximo que pudo llegar es a grado 3, por cuestiones de techo de cristal. Él también estaba al tanto de todas estas investigaciones. Entonces, es curioso que no son temas que solo las mujeres lo toman como bandera, sino que también los hombres son conscientes de que también generan parte del problema. Yo creo que también en nuestra región no podemos descontextualizar el fenómeno del rompecabezas de productividad sin considerar también otros fenómenos sociales. Creo que hay una movida principalmente del lado argentino, pero que también está viniendo por estos lados, de cómo la mujer está tomando, ¿sí?, relevancia en muchos aspectos. Y bueno, estudios como el de Gupta lo señalan claramente, que en particular en la ciencia se ven estas injusticias más marcadas, pero yo creo que es un hecho que no afecta solo a las científicas uruguayas, sino que a cualquier mujer en cualquier ámbito de actividad, ¿no? Así que, tomando también la pregunta que me hacía Rosel sobre qué recomendaciones daría a los gestores de investigación, yo tengo un apartado en la tesis específicamente orientado a los tomadores de decisiones y a los gestores de investigación, donde ahí no quise entrar en detalle en la presentación, pero está detallado recomendaciones específicas para los tomadores de decisiones. Creo que una de las cosas que tienen que hacer, sin duda, es tratar de que eso, por lo menos en sus instituciones, no pase, de que hayan oportunidades iguales para todos, tratar de generar grupos interdisciplinarios de multigénero. Yo creo que de a poco la cosa ha ido cambiando, no es la misma situación ahora que hace 10, 15, 20, 30 años. Creo que hay toda una movida que esperemos que en el futuro ya no tengamos que hablar de techos de cristales, sino simplemente de capacidades en investigación, y que el que sea mejor se va a destacar y el que no lo sea no se va a destacar, independientemente de su género. Respecto a la visión bueno, no quiero dejar de responder la pregunta concreta en cuanto a si es un error de muestreo o particularidad de la ciencia en Uruguay. Yo creo que la muestra la seleccionamos, justamente tratamos de trabajar con el ranking de científicos uruguayos, con los 75 científicos top en ese ranking, para darle también un marco a nuestro estudio y que los hallazgos fueran representativos o extrapolables al resto de la población, tal vez con menos credenciales que los investigadores que
que estudiamos. Tomamos este grupo en particular porque nos parecía que ya eran investigadores profesionales que se dedicaban a la investigación desde hace mucho tiempo, ya debían tener desarrolladas sus redes sociales de investigación y prácticas de gestión del conocimiento que aplicaban en sus trabajos, entonces nos pareció un grupo interesante para estudiar. Y a su vez son los 75 más productivos, o sea que la muestra, por lo menos que tomamos, creo que el criterio de muestreo es válido. Yo creo que es una particularidad de las, por lo menos de las mujeres que muestreamos en nuestra muestra, ese 14,7%, de que sí, que no mostraron diferencias de productividad. De hecho, lo señaló como una curiosidad, con un hallazgo que contradice los estudios internacionales al respecto. Eso no quiere decir, y que no se eleva, me atrevo a decir, con que las mujeres en Uruguay están fantásticas y que no experimentan los problemas que relatan otros autores en el exterior. Pero sí de que por lo menos, y eso lo muestran un poco también los sociogramas y algunos hallazgos interesantes de los sociogramas por sexo que mostré por ahí, de que la mujer, para vencer esas barreras, procura vincularse con centros de poder, con los concentradores de la red o con algunos otros roles relevantes como para poder vencer esas dificultades de las redes sociales femeninas, ¿no? También me relataban que en algunos casos, de hecho, construyen redes sociales femeninas para poder, entre todas, tener más poder y sobre todo ir a negociar o hacer más fuerza en el caso de algunas redes internacionales que son lideradas por hombres y que muchas veces marginan a las mujeres cuando van solas. Entonces, yendo en grupo, logran más impacto. Sobre la pregunta sobre qué impactaba más, a mi criterio, sobre las redes sociales o la gestión del conocimiento, bueno, esta pregunta tiene sus particularidades porque las redes sociales, al poder hacer un análisis cuantitativo, lo pudimos demostrar con evidencia de que impactan en la productividad las redes de colaboración. En cambio, la gestión de conocimientos lo analizamos con una mirada más cualitativa, con lo cual yo tuve particular cuidado en señalar que parecería demostrar que impacta positivamente la gestión de conocimiento en la productividad. También tomando el marco teórico que manejé del modelo CESI, vimos que uno de los aspectos del modelo CESI, que era la internalización, no se producía del todo por la escasa masa crítica que tienen las instituciones en Uruguay. Si yo tengo un experto trabajando como un caso que entrevisté, de economía de la salud, y es la única persona que trabaja en eso en Uruguay, o en esa área particular en la que trabaja, y obviamente no va a tener con quién interactuar en su institución, va a ser la referente en su institución, tal vez en el país. Entonces, como que eso hace difícil poder sacar conclusiones como más fuertes sobre si efectivamente la gestión del conocimiento impacta en la productividad investigadora o no. Yo creo que entonces, de los dos temas, ¿cuál diría que sí impacta sin duda las redes sociales de colaboración? Yo también por ahí, y tomando también la pregunta que me hacía Rosel sobre recomendaciones para los tomadores de decisión y políticas públicas, yo creo que hay que reforzar lo que son las redes de colaboración, tratar de que la conectividad que experimentan los investigadores en Uruguay, si no se puede generar escala por cuestiones presupuestarias, yo no puedo tener 2 expertos de repente en un área específica que no es de mucho interés en Uruguay, pero sí darle a ese investigador acceso o medios para acceder a vínculos internacionales que permitan
reforzar esa colaboración, traer expertos del exterior que puedan transmitir para los que no pueden viajar. También hay cuestiones, barreras económicas que señalamos como muy importantes, entonces las instituciones tienen limitaciones presupuestarias, sobre todo se da mucho también el caso de las universidades privadas, que hay que seleccionar instituciones chicas donde poner las fichas y los recursos y desarrollar una carrera nueva de grado o un posgrado o apoyar a nuestros escasos investigadores. Bueno, para todo no da el dinero, sé que a veces hay que optar, pero bueno, tratar de reforzar la vinculación que, como lo demostramos empíricamente y como hay estudios también que lo sostienen, a mayor colaboración, mayor productividad, eso sin ninguna duda. Recomendaciones sobre políticas públicas que le haría a la ANI. Bueno, también otro de los hallazgos interesantes que aparecen por ahí en las transcripciones de las entrevistas es que a nivel público, político, muchas veces nos encontramos con mucho de discurso y poco de realidad. Entonces nos comentaban algunos ejemplos de problemas o barreras con las que se enfrentaban algunos investigadores al proponer cuestiones que tenían que ver con las políticas públicas, que le decían todo que sí, pero después cuando llegaba el momento de implementar las cosas, los recursos iban para otro lado. O sea que yo creo que el discurso político, que podría estar, la bandera la podría tomar la ANI, pero creo que son cuestiones ya más a nivel macro, más a nivel país, tienen que ver con que en el debate político esté la investigación como un foco, que creo que estamos bastante lejos en Uruguay. Ahora escuchamos en plena campaña preelectoral, todos los candidatos hablan de educación, pero después cuando llega el momento y hay que destinar rubros, la realidad dista a veces bastante, como sabemos, de las intenciones, ¿no? Así que creo que el incentivo de la investigación tiene que ser más que un discurso, una realidad. Todos sabemos que las instituciones educativas tienen el triple propósito de la enseñanza, la investigación y la extensión. Creo que de extensión se hace poco, de investigación se hace algo y de enseñanza es en lo que nos especializamos. Entonces, en la medida que de las tres cosas que tenemos que hacer hay dos que no las hacemos o las hacemos más o menos, no podemos esperar grandes resultados a largo plazo. O sea que tomar esto de la investigación como una cosa serio, que genera beneficios, contribuye a generar un ecosistema investigador que impida que los investigadores que tienen inquietudes y desarrollan bien sus tareas terminen yendo al exterior o sean captados por algún profesor que viene a alguna charla y se termina llevando los mejores investigadores de las instituciones, porque obviamente hay cuestiones también de calidad de vida, de sueldos y de dificultades que experimentan los investigadores locales, que hace que o se terminen trabajando en la industria, como pasa con muchos investigadores, o terminen emigrando para poder tener una mejor carrera profesional. O sea que en el tema de las políticas públicas yo recomendaría a los políticos a que tomen dentro de su agenda la investigación como un tema prioritario. Me quedó el tema de la interdisciplinariedad de las redes que tú me preguntabas. Bueno, las recomendaciones también de la bibliografía dicen que bueno, la homofilia y la propincuidad, o sea, la homofilia era que los parecidos se atraen, la propincuidad era que la conexión física genera proximidad social, que son dos de las cosas básicas que tienen que tener las redes sociales, pero también algunos autores recomiendan un cierto grado de heterofilia. La heterofilia es justamente el beneficio de la diversidad, es lo contrario a la homofilia. Entonces,
estudios interdisciplinarios terminan generando mejor conocimiento que el que es más segmentado y focalizado en una área. O sea que creo que las redes que hoy por hoy, como mostramos en muchos sociogramas, son prácticamente homófilas, se transforman en interdisciplinarias, que creo que va a generar un resultado de la investigación más positivo y va a contribuir a esto que decía de que el ecosistema investigador sea cada vez más robusto y genere más resultados atractivos, ¿no?